Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más a Punto de Giro y bienvenidos a este nuevo ciclo que seguimos continuando después del estreno de la semana pasada y que hoy os traemos con este segundo subgénero que no es otro que el de la baja fantasía. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy contento de estar aquí otra vez. Gracias por el recibimiento que tuvo el primer vídeo, el de alta fantasía, que por supuesto dejaremos por aquí abajo toda la lista de reproducción y todas las cosas, así que esperamos que este segundo vídeo, esta segunda semana, también sea de vuestro agrado y que os pongáis el cinturón porque hemos hecho una reestructuración y al final no van a ser 16 vídeos, al final van a ser más de 20. Así que, bueno, simplemente bueno, que tenemos para rato. Así que tranquilidad e iremos desgranando mucho más de lo que teníamos pensado al principio. Y hoy tenemos la baja fantasía, que digamos que es la hermana de la alta fantasía. No la hermana pequeña, no la hermana menor, no la hermana no. Hermana, como tal. A pares, al mismo nivel. Eso es, eso es. Ahí estamos. Pues si te parece podemos empezar con la definición después de haber ajustado también la pantalla para que se vea usted en el recuadro adecuado. Así pues, vamos a empezar con ella y, por supuesto, pues nada, os vamos a enseñar aquí un poquito este diseño que habíamos elegido. ¿Qué deciros? Pues que la baja fantasía es un subgénero de la fantasía, obviamente, que sería la principal rama, y que empezó a desarrollarse en el siglo XIX tras el boom de los cuentos de hadas, que empezó a darse justo a mediados de este siglo. Se caracteriza por presentar, pues, acontecimientos irracionales o fantásticos que ocurren dentro de un mundo real o primario, como ya vimos en el primer vídeo, ¿os acordáis? Primario o secundario, donde tales cosas no son habituales, es decir, estas cosas fantásticas, me refiero, pero que se mimetizan con nuestro universo y vienen a poner un poco patas arriba la vida de los personajes que van a ser los protagonistas. Decir igualmente también que nosotros seguramente trataremos el subgénero en algún momento de cuento de hadas un poquito más adelante y que tiene sus características propias, por supuesto. Pues poco más que decir y ahora simplemente, antes de comenzar a meternos de lleno en las características de la baja fantasía, como también por los comentarios que dejasteis el otro día, por cositas que nos dijisteis también en privado, para que quede muy claro cuál es la diferencia que nosotros vamos a marcar a la hora de diferenciar entre alta fantasía y baja fantasía. A veces esas líneas, ya lo dijimos el otro día, no están claras. A veces incluso una misma película o una misma serie, un mismo producto puede moverse entre una y otra de una manera un poco sui generis, ¿vale? Pero para nosotros lo esencial es saber cómo encaja el mundo primario, es decir, el mundo real, y el mundo secundario, es decir, el mundo inventado o este mundo mágico del que hemos hablado en la fantasía. Y para hacer una pequeña explicación nos va a ayudar Morfeo. Nos va a ayudar Morfeo, que no tiene nada que ver, pero nos va a ayudar a elegir pastilla roja, alta fantasía, o pastilla azul, baja fantasía. Vamos a ver. Con respecto a los mundos, si el mundo primario, es decir, el mundo real, no existe, como por ejemplo El Señor de los Anillos, como vimos el otro día, o La Rueda del Tiempo, o Mundo Disco, o Dragones y Mazmorras, me da igual. Si el mundo primario no existe, desde luego estaremos sin ninguna duda en alta fantasía, es decir, pastilla roja. Luego ya le podemos meter todos los epítetos que queramos, que si es épica, que si es histórica, que si es alta fantasía, da igual, pero es alta fantasía. Por otro lado, si el secundario no existe, es decir, si el mundo inventado no existe o simplemente hay leves toques de ese mundo secundario en el mundo primario, entonces estamos en baja fantasía. Pastilla azul, sin lugar a dudas. Ahora, hay dos casos un poco raros. Cuando el secundario, es decir, el mundo inventado, es introducido en la narración a través de un portal que se encuentra en el mundo primario, es decir, las Crónicas de Narnia, como hablamos el otro día, o Alicia en el País de las Maravillas. O bien tenemos un mundo dentro de otro mundo, como ocurre con Harry Potter, que es el mundo de la magia, está dentro del propio mundo. En estos dos casos, cuando es a través de un portal o un mundo dentro de otro mundo, si el secundario, el inventado, adquiere una importancia capital y nos olvidamos por completo del mundo primario, que al final resulta ser solamente una mera excusa, entonces, para nosotros,
para Punto de Giro, estamos en alta fantasía. Cuando conviven ambos mundos, pero el secundario es mucho más importante, tiene un poder en la trama mucho más importante y el primario es simplemente porque se desarrolla y ya está, para nosotros es alta fantasía. Por eso para nosotros Harry Potter y las Crónicas de Narnia lo hemos metido en la alta fantasía, precisamente por la importancia que tiene este mundo. Entonces, en este caso sí que podríamos estar un poquito más dudando si pastilla roja o pastilla azul, pero al final Neo sería la roja siempre y cuando el mundo imaginario tenga más peso que el mundo real. Bien. ¿Algo que añadir? No sabía si vas a hablar ya de la división básica que tenemos ya dentro de la baja fantasía o querías añadir algo más. Nada más, que espero que haya quedado claro. Si aún así hay dudas, ponedlo abajo en comentarios y respondemos las dudas que queráis. Bien, como decía David, hay una división muy clara. Primero, dentro de la baja fantasía, que es baja fantasía urbana o baja fantasía histórica. La baja fantasía urbana es aquella que transcurre en una ciudad contemporánea. Por ejemplo, esta serie, que a David y a mí tenemos nuestros más y nuestros menos, con esta serie y con la muchacha que aparece en el lado izquierdo, con mi amada Anna Paquin, que es True Blood, esta serie que durante, creo que son 6 temporadas, hizo las mil maravillas a los amantes de los vampiros, sobre todo. Y luego tenemos, por otro lado, la baja fantasía histórica. Es cuando se junta un poco la baja fantasía con la ficción histórica, incorporando en la historia, y nunca mejor dicho, elementos fantásticos como la magia, como la muerte. En este caso he puesto el ejemplo del séptimo sello, porque la muerte se personifica y le mete ese elemento sobrenatural o de magia en una historia que es superhistórica, o sea, desarrollada en el siglo XIV, siglo XV, en la Baja Edad Media. Eso digamos que son las primeras 2 grandes divisiones. Y a partir de aquí, pues, ¿qué nos presenta siempre una historia? Un poco los personajes. Así pues, los personajes en la baja fantasía, sobre todo destacan o vamos a encontrar personajes humanos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el mundo primario de la baja fantasía tiene mucha importancia. Y además suelen ser los protagonistas. No suelen además tener ninguna capacidad especial que los diferencie. Quizás, y digo solo quizás, puedan tener ciertas características o ciertos estigmas en sus comportamientos que puedan no terminar de encajar, digamos, dentro de los cánones que más se valoran en este mundo normal, entre comillas, en el que vivimos nosotros, como tenemos aquí a nuestro querido tío cazafantasmagórico. Y aparte de este grupo humano que siempre va a estar presente, o casi siempre, en los mundos de baja fantasía, con estas características que os digo, si llegamos a ver aparecer alguna raza que no es humana, una de dos, o solo conocemos una raza, que es lo más habitual, o incluso solo un individuo que representa esta misma y que se va a convertir, obviamente, en el centro de toda la historia y es como el evento fundamental en torno a lo que gira. Y en este caso, pues quería rescatar a otro conocido del canal, porque Cazafantasmas también la traemos por aquí, como es el señor Gizmo, que en los Gremlins, que en este caso solo es uno, pero al final, pues, ojalá hubiera sido solo uno, ¿no? Porque ese pueblo se vuelve un poco loco esa Navidad. Por supuesto, todos estos vídeos que mencionamos que estamos analizados en el canal, tanto Cazafantasmas como los Gremlins, los tenéis debajo en la caja de descripción para que no se os olvide bichearlos si no los habéis visto. Vale, otra característica, efectivamente, nunca mejor dicho. Otra característica con respecto a los personajes es que también podemos encontrarnos dentro de estos personajes animales o juguetes personificados. Y para mí, mi infancia de los juguetes personificados, más allá de Toy Story, es esta, es Pequeños Guerreros. Pero también, como digo, prácticamente en toda la animación de Disney y de Pixar tenemos este hecho de los animales personificados. También podemos tener otros personajes que no sean tanto animales o juguetes personificados, pero que tengan rasgos exagerados y anatomías ligeramente alteradas o que incluso pueden presentar estos personajes sin ser de razas diferentes, como ha dicho antes David, pero pueden presentar poderes mágicos y o elementos sobrenaturales. Es decir, que dentro de la baja fantasía, a veces este toque mágico viene dado más
por los personajes que por el universo que se crea alrededor, que en la alta fantasía sí que es mucho más importante porque este universo es imaginario, no es un universo real. Sí, además lo ocupa todo, básicamente. Efectivamente. Si nos ponemos a hablar ya de lo que son los argumentos básicos, la verdad es que dentro de la baja fantasía yo creo que cuesta todavía un poquito más que la alta fantasía el intentar concretizar esto o cerrarlo mucho, porque pueden ser muy plurales y muy variados. No guardan unos parámetros tan homogéneos y establecidos, por ejemplo, como los que os digo, ¿no? En una fantasía más épica, una fantasía alta que tiene su propio mundo. Pero sí que es verdad que suelen vertebrar sus historias en torno a un reto que repentinamente, de forma inesperada, se les presenta a los protagonistas, como os digo, casi siempre son humanos, que les suele empujar a una aventura no buscada, eso sí, con una magnitud relativa. Evidentemente es épica para los protagonistas, pero no alcanza el nivel de epicidad ni de magnitud como una salvación universal o mundial o del bien contra el mal, como suele suceder en la alta fantasía. Vale. Antes de seguir, por lo que ha dicho David, quiero puntualizar una cosa, no a David, sino para vosotros que sepáis que a la hora de nosotros plantear todos estos subgéneros, a la hora de dividir los subgéneros de la fantasía y la ciencia ficción, a veces vamos a tener en cuenta criterios de argumento, otras veces tenemos en cuenta criterios de estética, otra vez tenemos en cuenta los dos criterios. Por tanto, por eso David dice que aquí hay argumentos de todo tipo, porque la baja y la alta fantasía, a la hora de hacer la división, no tiene que ver, no son criterios de argumento, no son criterios temáticos, como luego vamos a ver, sino son criterios solamente de cómo encaja este mundo primario y este mundo secundario, ¿vale? Solamente quería decir eso para que sepáis que luego en próximos vídeos sí que tendremos más en cuenta esto de los argumentos y de las cosas. En próximos episodios. Pues nada, ya que estás, has tomado la palabra, continúa, por favor. Bien, continúo. Pues también, hablando un poquito de los argumentos, es verdad que se suele partir de un concepto de realidad con algo de pesimismo o una realidad un poco tal. Aquí he puesto un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿vale? He puesto un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que me hacía gracia ponerlo, que es La momia, ¿vale? Yo sé de una La que lo momia, va a agradecer. efectivamente. Alison, te queremos. La momia es una película de baja fantasía porque mezcla, y en este caso baja fantasía histórica, porque mezcla ciertos elementos de la época histórica, aunque sí que es verdad que es ya época contemporánea, es el siglo XX, pero con estos elementos mágicos. No tiene esta cosa de pesimismo, realidad pesimista y gris, pero sí que es verdad que como es una realidad muy homogénea, muy que no tiene demasiados... que no es, efectivamente... permite que esta poca magia que se da en esta película, personificada en el personaje de Imhotep, brille más y que también tenga un poco más de matices y que resulte un poco más interesante con respecto a la alta fantasía, en el sentido de que quizá, no siempre, y tampoco no siempre la alta fantasía, pero quizá aquí en la baja fantasía hay más escala de grises, no hay tanto blanco y negro de la alta fantasía en el que el bien contra el mal eran posiciones muy, muy, muy claras. Aquí en la baja fantasía nos movemos un poco y pueden aparecer ese tipo de personajes que decía que no aparecían en la alta fantasía, que son los antihéroes. No es el caso de la momia, ¿vale? Porque aquí no hay antihéroe, aunque Rick tampoco es que sea, es un poco Indiana Jones, pero a lo gamberro, pero evidentemente aquí también sí que hay una lucha del bien contra el mal, pero hay como más matices. Pues si hay un terreno donde se ha movido mucho, especialmente yo te diría que desde mediados de los 90 más o menos, pero también se metió bastante en los 2000, es en todo el terreno de las series. De repente empezó a haber series de baja fantasía por todos lados y supo sacarle mucho partido, no digamos ahora ya con las plataformas y con todo este lanzamiento, pero me voy a ir incluso un poquito antes, porque antes incluso de este desarrollo de plataformas digitales tuvimos cosas como Buffy cazavampiros, en el que ya tuvo bastante popularidad mezclando este mundo de vampiros. A priori, esto es un poco como True Blood. Al principio eran vampiros, luego ya aquí aparecía de todo tipo de seres, pero vamos, básicamente eran vampiros. O tenemos a más ejemplos como Embrujadas, que saldría un poquito después, Sobrenatural, que fue incluso posterior. Acaba de ponernos un ejemplo muy claro también Álvaro antes, con True Blood. O si nos vamos un poco más a los que seáis más fans del anime y tal, Death Note, ¿no? Donde ya tocamos una rama un poquito más seria, digamos, un poquito más, porque incluso se ha llegado a hacer serie animada y también serie real. La serie real no la recomiendo yo tanto, pero bueno, es una historia buena.
Y sobre todo, vamos a ver aparecer en este tipo de series, o vamos a vincular en estas series todo el argumento de la baja fantasía con relaciones emocionales o sentimentales que vertebran mucho todo esto. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de estas series, por lo menos las que más repercusión han tenido, tienen un claro target adolescente. Entonces vamos a ver que se mezclan estas dos, siguen pasando hoy en día. De hecho, sí. Álvaro también nos ha traído ejemplos alguna vez al canal de estas cositas en las que intentan traer... ¿Sí? ¿Vas a añadir algo? Sí. No, que digo que sí. Y Teen Wolf, y Sabrina, y Sabrina. Hay un montón de este tipo de series adolescentes mágicas, la de los Grimm, que también se hizo hace poco. En fin, hay un montón de este tipo de series que devoran los adolescentes y los no tan adolescentes, también. Con lo cual aquí sí que podemos destacar el rasgo de lo sentimental o de lo romántico adolescente, porque la sustenta, obviamente. Pues pasamos a la estética, David, cuéntame. Vámonos. Pues mira, si nos vamos un poquito a la estética, lo primero que quería comentar sobre todo es que volvemos como con los argumentos, ¿vale? Es verdad que no hay una estética definida, no tenemos algo claro de esto se narra en este tipo de vestuario, en este tipo de ambientación, porque partiendo de un mundo que todos conocemos, vale, puede ser el mundo que todos conocemos, pues puede ser el de hoy en Madrid o el de hace 500 años en China. Entonces, podemos ver, sí, muchas localizaciones reales, incluso algunas, obviamente, todas las producciones americanas, ya sabemos que si se ambientan en ciudades populares, pues vamos a reconocer Nueva York, San Francisco, etc., y van a estar presentes en todas estas, ¿no? Pero también, si llegan a inventar alguna, a veces que directamente les compensa mucho más inventarse una localidad, pequeños núcleos urbanos, pequeñas poblaciones, que lo hacen muchas veces también, donde de repente aparece algo milagroso, ¿no? Una maravilla, un ser de otro mundo, alguien que tiene magia o un secreto, ¿no? Que guarda ese pueblo que nadie sabe que está ahí encerrado. Vamos a ver, sobre todo en cuanto a vestuario, a personajes que se visten acorde a la época, ya sea del pueblo inventado, porque aunque sea inventado, intenta que se acerca a esa época que está reproduciendo, o bien a lo más natural, a lo que tenemos hoy como vestuario contemporáneo dentro de estas ciudades o pueblos. Efectivamente, me ha venido a la cabeza la serie de Sleepy Hollow. La serie de Sleepy Hollow. La serie. Que mezclaba siglo XXI con la parte de más histórica del siglo XVII. Pues especialmente cuando estamos hablando de la baja fantasía histórica, a veces también se recrean este tipo de lugares, elementos históricos que nos pueden recordar un poco la época en la que estamos, que bien pueden ser reales, porque se puede recrear el Parlamento de Londres, o bien pueden ser inventados, como decía David, pero siempre nos va a recordar y nos va a atar al mundo primario siempre que sea posible. Y de nuevo, afectará también al maquillaje y al vestuario de los personajes. No es lo mismo, como decía ahora en el ejemplo que he dicho de Sleepy Hollow, pues cuando viene Ichabod, pues viene vestido del siglo XVII, no viene un poco modernizado, pero bueno, 18, pero viene vestido así, de ese rollo. Así que nada, eso. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de estética para que veáis que hay un montón de elementos de estética. Y voy a empezar precisamente con Sleepy Hollow, pero no con Sleepy Hollow la serie, sino Sleepy Hollow la película, que también tenéis analizada en el canal. Hemos querido traer esta película porque es claramente un exponente de la baja fantasía. Es verdad que tiene otros subgéneros que ya veremos, porque podría considerarse más oscura o lo que sea, da igual, pero mezcla claramente lo real, ese pueblo de Sleepy Hollow, y la parte de la fantasía de toda la leyenda del jinete sin cabeza. El pueblo, 1799, es cuando parte la historia, es decir, justo en la entrada del cambio del siglo XVIII al siglo XIX, y como veis, aquí es verdad que además hemos escogido un autor que tiene una estética muy concreta, que es Tim Burton. Entonces, pero este rollo de estética oscura, este rollo de mezclar este bosque real, pero además con un toque estético muy timbartoniano, nunca mejor dicho, pues le viene muy bien. Y luego, lo que decíamos antes de coger un pueblo, una localización que puede ser construida para esa película, en el caso de Sleepy Hollow es mezcla y mezcla, si no me equivoco. O sea, este pueblo existía, pero también hay algunas construcciones que están hechas con este tipo de construcción colonial holandesa de la parte de Norteamérica, de la parte de por encima del estado de Nueva York,
de la ciudad de Nueva York de cuando vinieron los holandeses. Entonces, mezcla un poco la parte histórica con la parte fantástica. Y hay momentos, como vemos en en el que su estética es una estética realista, ni más ni menos. Luego también, como os decía, cuando empezamos a hablar de lo estético, va a depender un poco, también en Sleepy Hollow lo vemos claro, ¿no? Según la época y según la cultura. Y me ha parecido oportuno traeros 3 ejemplos que me apetecía mucho compartir con vosotros. El primero, por ejemplo, de un clásico de mi infancia, como era Mary Poppins. Aquí tenemos a los desollinadores, que era una profesión también muy de la época, por cierto, una profesión que corresponde mucho al momento que nos están contando de estos principios del siglo XX. ¿Vale? Y vemos también este traje de institutriz que hoy en día casi pues sería casi para ir a una boda, pero en estos momentos pues servía para servir en casas y atender a niños como estos con su gorrita y les faltan las cometas que luego las veremos al final de la película. Pero nos podemos ir incluso más atrás. La baja fantasía a veces que se va un poquito más atrás y podemos darle rienda suelta a la historia. Obviamente, historia ficcionada, ¿vale? Sí que nos vamos a una Escocia antigua y aquí hay una mezcla un poquito en el vestuario de lo que parece, corrígeme Álvaro si me equivoco porque hace mucho que vi esta película, ¿era un lord inglés o era un lord escocés? Escocés. Era escocés. Es que este vestido como que se me va como un poco más para adelante en época, no sé qué opinas tú. Sí que veo un poco más salvaje el Christopher Lambert y tal. No recuerdo de cuándo es, pero esto puede ser perfectamente un traje del siglo XV sin ningún problema. 14, 15, o sea, puede ser un traje medieval sin ningún problema. Vale, tenía mis dudas. Digo, bueno, lo aprovecho y como te tengo por aquí, pues... La katana no tanto. No, la katana rompe un poco la estética. Pero sí. Efectivamente. Lo que tiene la baja fantasía, chicos, usan lo que quieren. Y luego si nos vamos a una baja fantasía más tipo lo que se solía trabajar en Estados Unidos, pues me ha parecido rescatar esta película, que además hace mucho que no la veo, que son Las brujas de Eastwick, que por muy brujas que sean, pues viven en los 80, ¿sabéis? Entonces, esta estética de ropas sedosas, con túnicas, batas, colores salteados con estampados absolutamente fantasiosos. Quizás Cher es la que va un poquito más de rockera con ese rollo un poco más de cuero y tal, pero que acompaña muy bien a los diferentes prototipos de la moda de la época. Digamos que aquí Pfeiffer iría un poco más la secretaria, la más hippie sería Sharon Stone y un poco la más rockerilla Cher protagonizando esta película que también ha quedado un poco para los anales de la historia. Bueno, Sharon Stone no es, pero bueno. No, es Susan Sarandon, ¿verdad? Susan Sarandon. Eso te iba a decir. Susan Sarandon está llorando ahora mismo. Sí, es Susan Sarandon, como digo yo. Vale, pues visto esto, vamos a pasar a los últimos ejemplos que sabéis que me gusta mucho, que son el tema de los videojuegos, porque también esta estética de la baja fantasía se puede ver en videojuegos. Y empezamos con el videojuego de los cazafantasmas, un videojuego que tuvo una remasterización hace muy poquito, no sé si fue el año pasado o el anterior, en el que se le dio además un lavado de cara para tener este tipo de gráficos, en el que, como antes nos ha enseñado David la parte de la película, pues aquí vemos a 4 personas absolutamente normales, bueno, con sus cositas en la cabeza, pero absolutamente normales, en un universo tan colorido y tan cazafantasmas y de todo por detrás. Si seguimos avanzando y vemos otro tipo de juegos, tenemos que es un juego que a mí me gusta mucho, que es The Wolf Among Us, que es una reinvención de los cuentos clásicos de Disney. Entonces, todo esto son personajes de los cuentos de Disney. El protagonista es el lobo feroz, que es un detective, fusiona los cuentos de hadas con el género de novela negra. Entonces, el protagonista es el lobo feroz, que lo tenemos por aquí. Tenemos también por aquí a Blancanieves. Tenemos por aquí, hay varios personajes, ahora mismo no recuerdo todos, uno de los cerdos de los 3 cerditos que está por aquí, el espejo de la reina de Blancanieves también. Es decir, personaliza algunos de los personajes de Disney. Un juego que es muy chulo y que tiene también esta estética en la que mezcla un poco el dibujo más cartoon con una estética un pelín más realista. Y por último, A Plague Tale Innocence, que es un juego que está justamente localizado en el año 1348, el año de la peste negra, y que mezcla ese componente histórico de la peste negra con una ficción que son esta millonada de ratas
que están amenazando a los personajes protagonistas. Un juego muy interesante y que además es el que estoy utilizando para mis charlas de historia en el blog que estoy ahora, de historia medieval, así que recomendadísimo este videojuego como, de nuevo, baja fantasía, ficción histórica. Y por último, si te parece bien, Álvaro, me gustaría que nos presentaras esta película que vamos a ver también esta semana y, por supuesto, nos digas cuál es la razón por la que tú y yo hemos llegado a la conclusión de elegir y lanzarnos con ella. Vale, pues vamos a traer una película que ya hemos hablado un poco de esta película porque ya hicimos un directo hablando de este director. Ya hemos traído alguna cosita de este director. De hecho, hemos traído Sleepy Hollow, así que ya me callo y doy paso al gran Beetlejuice. Aquí lo tenemos. Beetlejuice va a ser Beetlejuice, además en español, por favor. En español. Beetlejuice. No, con acento en la U, Beetlejuice. Beetlejuice. O sea, es así, con acento en la U. ¿Por qué la hemos elegido? Pues porque creemos que mezcla muy bien este mundo real, aunque no esté localizado en ningún sitio concreto, este mundo real de Estados Unidos de los años 80, porque sí que hay una estética bastante ochentera en algunos de los personajes, lo mezcla con todo este mundo, toda esta fantasía, todos estos personajes en los que además metemos también la parte sobrenatural, porque no solamente la fantasía tienen que ser seres mágicos, como hemos dicho antes, sino también seres un poco sobrenaturales, sin llegar al terror, que ya llegaremos algún momento a ese tipo de subgénero, pero con una estética además muy determinada, en fin, y la hemos elegido porque nos encanta y porque había ganas de nuevo traer algo del señor Tim Burton y más a este nivel. Así que nada, mañana mismo la tenéis a las 8:30 en todas vuestras pantallas, así que estad atentos. No nos perdáis la pista. Pues nada, y por supuesto este vídeo llega hasta aquí. Hasta aquí llegamos contando todo lo que hemos querido expresar, recordando nuevamente que es nuestra visión sobre este concepto, sobre este subgénero que es la baja fantasía. Recordaros que vamos a seguir trayendo géneros todas las semanas y que esperemos que también, como acogisteis alta fantasía, acojáis también este y por supuesto los siguientes que vendrán, que van a ser muchos y os vamos a tener un veranito muy ocupado. De hecho, os vamos a adelantar cuál va a ser el de la semana que viene. La semana que viene va a venir con el realismo mágico. ¿Vale? Vamos de nuevo a darle una vuelta de tuerca más a la fantasía y vamos a hablar del realismo mágico con una película que vendrá asociada. Y luego ya veremos dónde nos vamos. Así que nada más, que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por vuestros likes, vuestros dislikes, vuestros comentarios, por todo y que nos espera, como ha dicho David, un verano muy, muy movidito. Nada más, un besazo muy fuerte. Ya sabéis que si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.